Buenas tardes. Qué maravilla que el arte sonoro y la música experimental movilice esta tarde aquí en Madrid a tanta gente, ¿no? Y que nos podamos encontrar en esta magnífica sala, Falla. Y esperemos que Falla nos escuche, ¿no? También, ¿por qué no? También disfrutaría de esta presentación y de este debate. Gracias por venir. Yo soy Luis Galeana, soy un poco responsable de este libro porque lo he editado en mi editorial. Y voy a hacer una pequeña introducción porque los que más saben los tengo aquí a mi siniestra y ellos hablarán más en profundidad del libro. También confiamos que se pueda luego hacer un breve coloquio. No disponemos de mucho tiempo porque a las 8 nos desalojarán, pero vamos a intentar aprovechar todo este tiempo, aunque hemos mermado un poco al principio. Como ya sabéis, nuestro invitado, un invitado nuestro viene de muy lejos, ha aterrizado hoy desde Nueva York, en Barcelona, ha cogido el AVE corriendo, y bueno, justo ha cogido un taxi desde el AVE y aquí está. Así que el milagro de la locomoción, ¿no? Esta locomoción que nos transporta en apenas unas horas de una punta a la otra del planeta. Así que bienvenido, Antoni Pissà. Gracias por acompañarnos. Enhorabuena por el prólogo. Y bueno, voy a leer brevemente unas palabras que me he preparado para esta magnífica ocasión. Conversaciones en Nueva York sobre arte sonoro, música experimental e identidad latina. De esto veo mucho en la sala. Luciano Berio afirma en el libro Un recuerdo al futuro, libro que os recomiendo a todos, que siempre he tenido serias dudas con respecto a las teorías cuya principal tarea parece ser la de construir refugios contra el asalto de la experiencia diversificada, ruidosa y concreta del mundo tal como es, o tal como nos gustaría que llegara a ser. A menudo se trata de refugios que imposibilitan un diálogo entre la sustancia sonora y la sustancia musical, entre el hielo del rigor y el calor subyacente, entre sonido del sentido y sentido del sonido. En los peores casos, tales teorías se configuran como sistemas autoritarios, intolerantes y dogmáticos, que predican la eliminación de lo extraño. Esta reflexión de Berio, que cité en un libro mío, en Emociones sonoras, de la creación electroacústica, la improvisación libre, el arte sonoro y otras músicas experimentales, que lo reedité el año pasado, me salió al paso cuando Isaac Diego me propuso editar sus conversaciones en Nueva York, arte sonoro, música experimental e identidad latina. El debate que excita nuestro autor, con sus entrevistas a 4 destacados artistas sonoros y músicos en la siempre agitada escena neoyorquina de la música experimental y el arte multimedia, es de suma importancia para establecer diversas líneas de investigación etnomusicológica de futuro y para dejarse contagiar por el potente latido de la más reciente creación intermedia y sus inagotables formas de hacer en el arte. Los testimonios que recoge Conversaciones en Nueva York, 4 conversaciones con 4 artistas o músicos y músicos, lejos de buscar acomodo en los refugios de lo conocido, encuentran su razón de ser y de estar en el calor y el fragor de lo inédito e inexplorado, en establecer un diálogo respetuoso con la materia sonora de igual a igual, un diálogo ecológico, podríamos decir en este momento de gran sensibilización, un diálogo en definitiva abierto también con el público, casi siempre el gran olvidado. Me interesó mucho la ausencia de debate en torno a las categorías en arte. Tanto Richard Garrett como Jaime Oliver, Cecilia López o la española Merche Blasco no teorizan y se muestran bastante indiferentes al etiquetado o categorización de su actividad artística. La mayoría de ellos coinciden en definirse, si es necesario, como artistas multimedia, compositoras o músicos experimentales, e incluso, como en el caso de Blasco, la etiqueta de artista sonora no le convence demasiado. Garrett, por su parte, muestra su falta de preocupación al respecto y pasa la pelota al otro, a la otredad, cuando Isaac le pregunta sobre cómo se ve a sí mismo. Él contesta: a veces la definición de mi obra parte del otro, en vez de mí mismo. Artista sonoro, artista digital, artista interdisciplinar, etcétera, etcétera.
Como artista multimedia se define Gareth, finalmente, cuando habla de sí mismo. Un músico autodidacta que pasa por las bellas artes y se adentra en la música experimental del siglo XX. Me interesa mucho la idea de explorar, puntos suspensivos, de Richard Gareth, cuando habla de su manera de hacer, partiendo siempre de la idea de proceso y de la acción de hacer, y no tanto de una idea o intención, porque ¿qué es sino la experimentación en el arte como en la vida, ¿no? Isaac Diego, a través de sus preguntas y de las respuestas de sus entrevistados, consigue desarmar un debate que Merche Blasco, no le da demasiada importancia y solo crean mini barreras entre disciplinas y formas de hacer. Ella afirma que todo está en permanente flujo. No tiene demasiado sentido categorizar para huir de otras categorías, etiquetarse para no ser etiquetado, o marcar diferencias y ser excluyente. El rico diálogo entre Isaac y Merche es liberador, desinhibido, y repele todo aquello que no deja fluir los procesos creativos con absoluta libertad, sin importar en qué sala de museo o sobre qué escenario o espacio tengan lugar esos procesos sonoros y visuales. El libro de Isaac abre las ventanas al aire fresco de la reflexión y el debate sobre el arte sonoro y la música experimental, a través de la voz de 4 protagonistas de la escena neoyorquina. Cuando Isaac me planteó, en medio de la pandemia, la posibilidad de editar su proyecto, no me lo pensé ni un segundo. Su obra encaja perfectamente en el perfil de la colección Editoralia Música. Y máxime después de haber publicado otras obras como la primera traducción al castellano del legado de Paulino Oliveros, Deep Listening, la obra coral, Escuelas Creadoras, Escuelas del Cambio, incluso mis propios libros, Improvisación Libre, o mis recopilaciones de escritos musicales, o el poemario más reciente de Bartolomé Ferrando, Recorrido, entre otras monografías dedicadas a artistas y compositores de nuestro tiempo. Tuve claro que el libro que hoy presentamos aquí en este palacio maravilloso, Longoria, profundizaba en los temas que más me apasionan, todos aquellos que hacen referencia a los procesos creativos contemporáneos, a la descripción de las nuevas formas de hacer en arte y en música, y al debate permanente de las ideas estéticas y de las poéticas sonoras. Como tenemos, he dicho, la gran suerte de contar con nosotros hoy aquí, que ha llegado raspando el horario, Antoni Pissà, director de la Foundation for Iberian Music de Nueva York. No así los 4 entrevistados que siguen en Nueva York. Esperemos que a través del streaming vía Facebook nos puedan estar viendo en este momento, así que os saludamos desde aquí, desde Madrid. Y por supuesto del autor, de Isaac. Yo creo que es mejor que pase la palabra a ellos, en primer lugar a Antoni y después a Isaac, para que nos desvelen, ¿no? Y nos desgranen algunos de los temas de reflexión y debate tan interesantes que acoge Conversaciones en Nueva York. Para finalizar, bueno, pues como siempre, agradecer, ¿no? Siempre, hay que ser agradecido, siempre. Sobre todo a tanta gente que se ha involucrado en esta edición, en este libro. Hay mucha gente involucrada que de una manera ilusionante ha aportado su grano de arena, ¿no? Igual, no sé si lo voy a poder nombrar a todos, pero bueno, a los artistas también que han participado en el proyecto. No siempre a los artistas nos gusta que nos pregunten y que nos entrevisten y que hablemos de nuestras cosas, ¿no? Siempre hay un cierto recelo o prurito, ¿no? A Antoni Pissà, como he dicho, por su importante aportación, quien destaca la trascendencia etnomusicológica del trabajo de Isaac Diego, dando voz a los creadores para que nos expliquen sus procesos y sus avatares artísticos e incluso personales, vivenciales e identitarios. También haciendo hincapié en la idea de autonomía del arte o su no dependencia de categorías, como ya he mencionado antes, tras la irrupción de las vanguardias y sus consecuencias exploratorias, etcétera, 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 pero que sea el mismo quien nos introduzca, ¿no? Por supuesto a las GAE de Madrid, por acogernos, por cedernos esta maravillosa sala y podernos reunir aquí fresquitos con el calorón que hace fuera. Y bueno, sobre todo a ti, Isaac, por meterme en este lío. Ha sido curioso porque nos hemos visto hoy después de 2 o 3 años que no nos veíamos, o 4. Es un libro hecho en la pandemia, todo fue muy virtual, ¿no? Pero bueno, para eso están las tecnologías, ¿no?
que nos permiten estar, aunque no estemos, y nos permite trabajar, aunque sea teletrabajando, ¿no? Así que ha sido un libro, podemos decir, pandémico y, bueno, afortunadamente la presentación es presencial, ¿no? No podía ser menos, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a todos. Antoni Pisa. Bueno, muchísimas gracias, Josep Lluís, por tus palabras y sobre todo por haber editado este libro. Estamos todos los que hemos participado directa o indirecta, en mi caso indirectamente en la realización de este libro, pues creemos, como tú sabes, pues creemos en este proyecto, ¿no? Enseguida que desde el primer momento cuando Isaac me dijo que tenía esta idea, pues me pareció una idea efectivamente muy buena. Pero después cuando leí el manuscrito me di cuenta de que no solo era una idea muy buena, sino que era una ejecución extraordinaria, ¿no? Entonces, gracias por editar este libro, una edición preciosa como ustedes ven, ¿no? Y gracias a Isaac por escribirlo y por supuesto a los artistas, si es que nos están siguiendo en la distancia, ¿no? Por haberse, digamos, bueno, pues por haber participado también en el libro, porque como tú has dicho, Josep Lluís, pues a veces los artistas no es tan fácil son sacarles la información que uno quiere saber, que el público quiere saber, ¿eh? Entonces, cuando yo leí el manuscrito de este libro, me di cuenta de una cosa muy especial que yo menciono en el prólogo, y es la metodología. Como dice Isaac en el escrito, y yo lo repito en el prólogo, a veces la educación va a posteriori de la práctica musical, ¿no? Entonces, lo que pasa con lo que, por llamarlo de alguna forma, lo vamos a llamar arte sonoro, es que aún no tenemos unas metodologías, o quizás sí ya tenemos las metodologías, ahí están, ¿no? Pero empezamos a conocer qué metodología sería yo soy musicólogo, yo no soy creador, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es saber cómo llegar, es el problema de la epistemología, cómo llegar a saber algo. Entonces, cuando leí el manuscrito, me di cuenta que uno de los grandes hallazgos de este libro era la metodología que Isaac había seguido, que es una metodología que es la entrevista, ¿eh? Pero la puedes llamar también la entrevista etnográfica, la etnografía en general. Y vamos a ver, los que conocemos, los que hemos llegado a conocer a Isaac, sabemos que tiene una gran virtud, tiene muchas virtudes, pero una, y es que sabe escuchar, es una persona que te deja hablar. En mi caso, a veces, que yo soy bastante hablador, pues demasiado quizás, ¿no? Pero es una persona que está atento, es una persona educada y atenta, pero atenta de oído, ¿eh? Eso todos los que te conocemos, Isaac, sabemos que tú eres atento. Entonces, para escribir este libro, tú abriste unas puertas, unas ventanas, lo que lo queramos llamar, a estos músicos, ¿no? Y entonces, de ahí empezaron a surgir cosas, ¿eh? Cuando yo leí el manuscrito me di cuenta que quizás en un mundo artístico que ni siquiera tenemos un vocabulario exacto para definirlo, porque arte sonoro, instalación sonora, artistas, ingenieros, una de nuestras entrevistadas, o de tus entrevistadas aquí es ingeniera, hay gente que viene de la música pop de vanguardia y experimental, pero lo que llamaríamos música de club, ¿no? Hay gente que viene del mundo académico universitario, como Jaime Oliver, es un profesor, entre comillas, serio, ¿no? Digamos que con un puesto, con una plaza, etcétera, con un salario. Hay gente que está más a salto de mata, artistas que viven de una subvención, de una fundación, de una estancia en un centro cultural, etcétera. Entonces, esa gran variedad, ¿cómo explicar esa gran variedad? Y entonces la entrevista, la etnografía, saber escuchar, y en ese caso es saber escuchar la palabra, pero también saber escuchar la música, era, digamos,
lo primero y digamos para mí lo más fundamental, la gran aportación de este libro, es lo que aporta este libro, ¿no? Entonces se permite, no es un, Isaac en este caso y en todos los casos, no es un musicólogo que está forzando al músico, al artista a decir las ideas previas, sino que le deja hablar, ¿no? Entonces creo que esto es muy, muy, muy importante. Como resultado de esto, lo que tenemos también es que estas entrevistas son conversaciones en Nueva York, como dice el título, pero en mi prólogo yo utilizo la palabra encuentros en Nueva York. Son un encuentro es un encuentro, es una reunión, pero es toparse con algo, ¿no? Eso también es un encuentro, quizás un encontronazo, ¿no? Pero en el sentido positivo, ¿no? Entonces, esta metodología de la etnografía, de dejar hablar, de saber escuchar, de estar atento, de transcribir, de saber qué pregunta es la que corresponde en cada momento. Entonces, esto creo yo que es una de las grandes virtudes de este libro, ¿no? Entonces, también como resultado un poco de esta metodología, lo que pasa, cuando se lee el libro, van surgiendo diferentes, no un hilo no una tesis que se tiene que demostrar, digamos, o una hipótesis que después se convierte en tesis y que se va demostrando con evidencias, etcétera, sino más bien como un entramado de diferentes hilos conductores, sin una jerarquía absoluta, sino que es una tela, ¿no? Donde hay diferentes hilos conductores que se van entrelazando. Ya he nombrado algunos de estos hilos. Uno es, por ejemplo, si arte sonoro, si instalación, la posible definición de lo que hace esta gente. Esto es un hilo conductor. Otro hilo conductor, fuentes de financiación. Como he dicho, uno de los entrevistados es un profesor universitario, ¿no? Digamos, con un salario fijo, como tenemos muchos, ¿no? Otros son, digamos, viven la vida, digamos, ¿no? Esperando una subvención, esperando el dinero de un concierto, etcétera, ¿no? Entonces, esos son el mundo académico, por una parte, y el mundo, lo llamo yo en el prólogo, de la calle, ¿no? Pero podríamos llamarlo de muchas otras formas. Otro hilo conductor muy importante es el mundo latino. Entonces, estos cuatro, artistas, creadores, tienen tres cosas en común. Hablan castellano, una cosa. Otra, que son artistas, creadores, sonoros, ¿no? Y otra cosa es que participan del mundo de las vanguardias, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esto crea una identidad latina, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto normalmente cuando hablamos de vanguardias, desde el siglo XIX, desde, digamos, el finales del siglo XIX, de esa idea del arte por el arte, ¿no? La identidad política, la identidad racial, la identidad lingüística, todas estas identidades se supeditaban a la identidad del arte. El arte era una identidad, o sea, yo soy artista, entonces después todo lo demás es secundario. Ahora vivimos en una época distinta. Estas identidades en los últimos años han cobrado más fuerza, más importancia. Yo no digo si esto está bien, si esto está mal, ¿no? Pero esto es otro hilo conductor que creo que va a dar mucho debate. Si la identidad latina, en el caso de un arte que ciertamente es l'art pour l'art, ¿no? Cuando hablamos de música electrónica, no es un arte, digamos, para todo el mundo, ¿no? Que reaccionas, a veces sí, ¿no? Pero que reacciones, es un gusto adquirido, que tienes que aprender, etc. No siempre, pero en muchos casos, ¿no? Entonces, otro hilo conductor, como decía, es esto, ¿no? De si esta identidad latina es importante o no es importante, ¿eh? Yo puedo adelantar, es una opinión, que en el vasto mundo, que es un gran mosaico de Nueva York, sí que es importante. Porque aunque el artista se defina de una forma, el público
los periodistas, los críticos, quizás también los musicólogos, etnomusicólogos, sí que lo definen como latino. Aunque tú no te definas, es el otro que te define, ¿no? Entonces, eso es otro hilo conductor, ¿no? En fin, yo creo, como he dicho antes, yo soy bastante hablador. Isaac tiene la gran virtud que no es muy hablador y que es un gran escuchador, un gran oidor, una persona muy atenta. Yo creo que ahora sí que deberíamos cederte la palabra y que nos cuentes un poquito más todo. Pero para mí ha sido un gran honor que me invite. Primero, fue un gran honor tenerte como investigador en la universidad, en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, que es la universidad pública de la ciudad, ¿no? Eso fue un gran honor y del cual yo aprendí muchísimo, como tú has visto, ¿no? Y ahora, después, el segundo honor es que me invitaras a escribir el prólogo, ¿no? Y el tercer honor es poder estar aquí. Y dije que sí enseguida, aunque para mí era un poquito complicado porque llegué ayer de Nueva York, volé a Barcelona, tuve que coger el AVE, he dejado mi maleta en el hotel, he venido aquí corriendo, llegando un poquito tarde, pero bueno, ha sido un gran honor, es un gran honor poder, o sea, estas tres cosas, pero sobre todo ahora poder estar con todos vosotros, ¿no? Y sobre todo poder estar aquí en esta gran institución que es la SGAE. Entonces, muchísimas gracias, Isaac. Se apaga eso. Hola, hola. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar, por supuesto, a vosotros por asistir a este evento, que me hace mucha ilusión. También a los que supuestamente nos ven por streaming, no queda muy clara la cosa, si funciona o no, pero bueno, esperemos que sí, hay que confiar en el fe. Y por supuesto, muchísimas gracias a Josep Lluís por todo, por estar aquí, por participar en este evento, por haber editado este libro, por todos esos meses que hemos pasado pensando y maquinando este libro desde que me puse en contacto justo cuando, pues pocas semanas antes de empezar la pandemia, y que finalmente pues aquí estamos, ¿no? Hemos llegado a este punto. Por supuesto también muchas gracias a Antoni también por tus palabras, por todo, bueno, pues desde que me acogiste en la Universidad de Nueva York en esos meses, que fue fantástico, y también por haberte implicado en el libro, en el proyecto, por estar aquí, que es un gigantesco esfuerzo, como podéis comprender. Hay que llegar desde Nueva York casi para estar aquí con nosotros hoy. Y como bien decías tú en ese texto tuyo, este libro son encuentros, y también, en cierta manera, este libro es un encuentro en el sentido más allá de la metáfora, ¿no? Porque estamos aquí, porque estamos compartiendo este momento todos juntos, después de este año y pico tan extraño, tan curioso, tan dramático en muchos sentidos que ha sido la pandemia, y aquí estamos, ¿no? Al fin y al cabo, entender este libro como un punto de encuentro real para celebrar un libro que es al fin y al cabo una excusa para juntarnos, para hablar, para reflexionar, para pasar un buen rato y para tomarnos después una cerveza. Este libro es, como comentaba Josep Lluís, es un libro muy coral, que es un aspecto también me hace muy feliz de este proyecto, porque ha participado mucha gente en las diferentes fases del libro. Aquí tengo que mencionar especialmente a María Sancho, que participó, me ayudó muchísimo en la parte de las entrevistas, esas entrevistas que yo iba, tenía muchas horas de grabación que pude ir traduciendo, que pude ir transcribiendo, y ella me ayudó mucho en ese proyecto, en ese proceso, y también bueno, después en la corrección, en todo el proceso del libro. También, por supuesto, a Daniel Luces, que no ha podido venir hoy, que es el traductor al inglés, porque no lo hemos comentado, pero es una edición bilingüe, español-inglés, luego explicaré también por qué. Daniel Luces, que hizo la complejísima tarea de traducir este libro, que no ha sido nada fácil, porque hay textos que son más académicos, pero luego hay conversaciones que siempre son difíciles de traducir. También quiero dar las gracias a Daniel Tacio García Fernández por las portadas del libro, que creo que todo el mundo está de acuerdo que hacen que el libro sea fantástico. Es unas portadas con las que estoy muy feliz. Un reto además, ¿no? Era complicado hacer unas portadas donde además está el texto en español, en inglés, con ¿no? título más subtítulo, más los nombres de los artistas entrevistados, y finalmente se han cosificado en esta portada maravillosa. Bueno, muchísima gente que me ha ayudado también, que me ha dado muchas buenas ideas. El libro ha sido más un proceso que se ha ido gestando de una manera muy orgánica, ¿no? Como las propias entrevistas,
y que yo mismo tampoco tenía muy claro desde el principio qué iba a hacer. Pasé durante esos 4 meses en Nueva York, de 2019, mucho tiempo con estos 4 artistas, Richard Garrett, Cecilia López, Merche Blasco y Jaime Oliver La Rosa, a los que también, por supuesto, agradezco muchísimo toda su generosidad, todo su esfuerzo, también su honestidad en las propias entrevistas que además no fueron fáciles. Pasé mucho tiempo con ellos en esas conversaciones, incluso antes de grabar, pasé mucho tiempo, me enseñaron su obra, me abrieron sus estudios, sus casas, y pude pasar mucho tiempo con ellos, cosa que agradezco muchísimo, fueron muy, muy generosos. Y después, cuando planteé las entrevistas, tengo que decir, bueno, por supuesto que este proyecto surgió de esta estancia de investigación en la Universidad de la Ciudad de Nueva York con Antoni Pizá, pero una vez que planteamos la idea de hacer esta publicación, me fui dando cuenta de que el proyecto en realidad no se había iniciado en 2019, sino mucho antes, en 2009, que fue cuando hice mi primera estancia en Nueva York, en la Experimental Intermedia Foundation con Phil Niblock, y ahí empieza a surgir un poco esta idea que filtra muy bien y de manera muy inteligente Pizá en su texto, que es esta idea de que realmente lo que a mí me supone Nueva York es un desborde, que como yo comento un poco en el libro, en la introducción, en 2009 cuando yo llegué allí, pues yo llegué como un joven doctorando de musicología, y cuando aterricé allí empecé a ver aquello, que era un universo pues muy extraño, muy complejo, muy cómico también en muchos sentidos, como también podrá comprobar el lector. Pues me di cuenta de que mi formación previa como musicólogo, pues podríamos decir que no me servía de nada, ¿no? Es un poco lo que comentabas tú, ¿no? Esta cosa ahí, el libro, de hecho, el propio texto con el que yo empiezo el libro comienza con una anécdota que curiosamente yo no le había contado a nadie nunca, porque era una anécdota que me avergonzaba, porque obviamente no es una cosa que uno comenta, ¿no? Cuando uno viene de Nueva York, ¿no? Con todo ese capital simbólico, uno no comenta estas cosas. Algunos lo habréis leído, otros todavía no, pero bueno, es esa anécdota divertida con la que empieza el libro, que tiene que ver con mi llegada a Nueva York en 2009. Yo llegué, aterricé, como ha llegado Pizá, pues yo llegué a Nueva York, y casi tal como llegué, fue además mi primer viaje que hacía solo, llegué muy perdido, la verdad, en un estado de confusión permanente, ¿no? Que es un poco también la cita del libro con el que empezaba, que es una cita de Paul Auster, que es un libro que además justamente me estaba leyendo cuando llegué a Nueva York. Retrata esa idea, ¿no? Nueva York, por mucho que lo conozcas, por mucho que te metas, porque luego yo he vuelto con los años, he ido una y otra vez, y no termino de cogerle el pulso, no termino de comprender aquello, ¿no? Y a mí ese desborde me fascina. Entonces, al fin y al cabo, lo que yo he buscado en este libro es transmitir esa fascinación, ¿no? Que al fin y al cabo es un contexto que quiero enseñar, quiero mostrar. Y eso tiene que ver mucho también con el enfoque, porque yo originalmente tenía pensado hacer un libro académico. De hecho, las entrevistas yo las estaba transcribiendo más bien como un material para luego escribir el libro, pero no iban a ser el objeto central del libro. Y incluso me planteé decir, bueno, a lo mejor lo meto como anexos. Pero sucede que durante el proceso de las entrevistas, cuando transcribí la primera y se la envié a María Sancho, ella me dijo algo así como, uy, esto está muy interesante, ¿no? Ella no es músico ni musicóloga, y me decía, pero para cualquier persona que lo lea es un texto que casi de entrada pues está muy bien, ¿no? Bueno, pues quedó un poco la cosa así, pasó la siguiente entrevista y sucedió lo mismo, ¿no? Otra vez ese feedback que me daba ella, me decía, no, es que esto está muy interesante, a lo mejor, y a medida, un poco como lo habéis comentado vosotros también, esta cosa orgánica de cómo va surgiendo el libro, que como también va surgiendo las entrevistas, me di cuenta de que realmente el objeto central del libro debían ser las entrevistas en sí mismas, y yo retrotraerme un poco más una vez más en esa función de persona silenciosa que escucha desde atrás y que parece que no está, retrotraerme, eliminar mi texto, porque yo había escrito un texto mucho más amplio, más académico, que bueno, luego he aprovechado para artículos académicos y otras cosas, pero que tenía que cambiar por una parte la extensión y por otra parte el enfoque, porque yo quería mostrar, quería compartir esa fascinación, y me daba cuenta de que no podía ser a través de un texto demasiado serio. También hay en ese feedback que me iba dando mucha gente, por ejemplo Pilar Dieste, que en algún momento también, cuando leyó mi primera versión del texto, me dijo, uy, esto está muy serio, ¿no? Que es la manera elegante de decir que es infumable, ¿no? Una cosa que es una cosa dura, así como un truile, ¿no? Una cosa como muy poco legible, ¿no? Entonces me planteé, bueno, voy a cambiar el enfoque. También ahí me sirvió mucho también el feedback que me dio en su momento Miguel Álvarez, Jorge Dieste. Además me acuerdo que fue en enero de 2020, en ese momento donde cambié el giro del texto, pasé a la primera persona y decidí hacer un trabajo más de carácter biográfico, o sea, un texto
que planteé desde mi propia biografía, desde que yo llegué a 2009, y porque realmente lo explicaba todo. Yo no me había dado cuenta de que realmente esa primera llegada a Nueva York lo explicaba todo. Yo llegué a Nueva York en 2009, tal como aterricé al día siguiente, ese mismo día fui a Experiencia Intermedia y conocí a Phil Niblock, que me empezó a hablar. Yo no entendía absolutamente nada de lo que me decía, aparte de en ese momento mi pobre nivel de inglés, también porque él hablaba de una manera muy curiosa, muy farfullada. Y lo primero que hizo explicarme, no entendí muy bien, pero me montó en un coche y nos fuimos a un funeral, ¿no? Porque se había muerto la directora de Easy Project Room. Entonces me llevó a un funeral donde él me explicó, bueno, aquí esto va a ser una gran oportunidad para ti porque te voy a conocer, te voy a presentar a mucha gente, ¿no? Y ese fue el primer choque, ¿no? Y llegué a ese funeral, además que estaba Steve Buscemi, había allí como gente muy ilustre, ¿no? Una cosa muy extraña, todo el mundo borracho, porque este tipo de funerales, ¿no? En Estados Unidos donde la gente se emborracha, no es una cosa como aquí, ¿no? Bueno, ese fue como el primer choque, y al día siguiente es la anécdota que cuento en el libro, que es en el que igualmente, bueno, no voy a hacer spoiler para los que no lo hayan leído todavía, pero es una anécdota que, como digo, yo no le había contado a nadie en su momento y que decidí en algún momento, así como de epifanía, que debía ser la anécdota con la que se empezara a abrir este libro, porque por una parte, aunque obviamente es una anécdota graciosa, cómica, pero que creo que evidencia muy claramente lo que yo quiero transmitir, esa idea de fascinación de un mundo que no termino de comprender, en el que sigo estando de manera, digamos, confuso, y que a partir del cual parte toda mi experiencia a lo largo de esos años. Como digo, he vuelto varias veces a Nueva York, después volví con un proyecto artístico que también fue extraño, también lo explico en el libro, al menos fue curioso, y todavía debatimos sobre aquel evento que hicimos desde una perspectiva artística. Después volví más adelante en un proyecto más académico, en este caso que tenía que ver, que es un poco el inicio también de este estudio sobre las cuestiones que se tratan aquí, sobre la presencia de artistas españoles y latinoamericanos en el contexto de la música experimental de Nueva York. Y como digo, partí de esa idea de hacer algo más biográfico, algo que fuera más etnográfico tal vez en ese sentido, ¿no? No tanto partir de una... Porque también el libro, obviamente para mí también ha sido una autorreflexión y una autocrítica al ámbito de la musicología, al ámbito del estudio de las músicas experimentales en este caso. Es decir, cuál es nuestro papel, qué aportamos, ¿no? Cómo nos adentramos en este mundo y cómo lo tratamos de explicar. Y por eso, por una parte, en la primera parte del texto tiene esa parte, digamos, ese enfoque más pedagógico, más divulgativo, porque el libro finalmente se ha quedado en una cosa intermedia entre un libro académico y un libro divulgativo, y creo que ahí hay una cosa interesante, ¿no? Porque a través también de la anécdota, del humor, que en este libro también creo que hay muchos elementos de humor, el humor también tiene una enorme capacidad comunicativa. Se explican cosas que en el fondo son muy complejas y muy profundas, ¿no? En las propias entrevistas, como bien comentaba José Luis, yo les hacía preguntas incluso que ellos se sorprendieron y que eran preguntas incómodas en muchos sentidos, ¿no? Y sin embargo ellos, digamos, de manera muy abierta, incluso con mucho humor, contestaron a muchas de las preguntas que no son nada fáciles. Pero eso, como digo, va generando también una trama, porque también, como comentaba Pizá, hay varias tramas que yo había planteado al principio como bloques, digamos, separados, pero que poco a poco se van articulando de manera casi sola, ¿no? Como si fueran articulándose en el propio trabajo. Por ejemplo, esta idea de que tendría que ver conmigo, tendría que ver en este caso con mi preocupación por intentar explicar estas genealogías, en este caso de la música experimental en Nueva York, que es el famoso uptown frente al downtown, ¿no? El downtown, hay que pensar, ¿no? Cuando uno explica la genealogía, que la música experimental en Nueva York surge como una afirmación de los músicos estadounidenses en los años 50 que se oponen a la llegada de las músicas de vanguardia europeas, que se habían instalado en el norte de la isla, ¿no? En Manhattan, en lo que sería hoy en día Lincoln Center, la Universidad de Columbia, digamos, esa parte de la vanguardia europea que había impuesto, por decirlo así, de manera colonial su concepto de vanguardia y de modernidad. Y en el sur de la isla surge un grupo de gente, donde está Yoko Ono, surge Fluxus, el estudio de Phil Niblock, donde empiezan a aparecer estas nuevas músicas que al principio sirven como una manera de reafirmar que estamos aquí y podemos decir que es la música, digamos, que es la experimentalidad desde nuestro punto de vista. ¿Qué sucede? Que después esas músicas experimentales se convierten en lo que yo denomino una contraofensiva colonial, lo que consiguen, después digamos que colonizan el resto de países, ¿no? Claro, ¿cuál es la cuestión aquí? Que estos artistas latinos, o artistas de origen latinoamericano y español, que aterrizan en Manhattan, hay que tener en cuenta que lo latino en Estados Unidos es un tema muy delicado, muy complejo. Ellos mismos, para ellos era también delicado. Algunos, como comentabas tú, Richard Garrett,
hace un quiebro, un buen regate y evita la pregunta. Cecilia entra de frente, cosa que es increíble también como lo hace, y con mucho humor además. Pero el tema de lo latino es muy complejo porque en lo latino en Estados Unidos, y especialmente en Nueva York, que es donde surge el concepto de música latina, la salsa surge en Nueva York, Manhattan en los años 50, ¿no? Es un tema muy complejo que tiene una doble categorización. Por una parte, el latino es categorizado por los propios latinos que tienen, digamos, una fuerza política. Nos vamos a unir, ¿no? Tú eres de México, tú de Puerto Rico, donde seas, nos vamos a unir y vamos a tener más fuerza. Eso es, digamos, la perspectiva desde el migrante que viene desde fuera. Pero luego está, digamos, la propia cultura hegemónica estadounidense, que lo que hace es categorizar latino. Dice, tú eres latino. Da igual que vengas de España, de Portugal, de México o de Argentina, donde sea. Te categorizan y eso hace también que tú pases a perder tus diferencias culturales. Da igual que, o sea, a ellos les da igual que tú seas mexicano, seas argentino o español. Para ellos eres lo mismo, eres un latino. Pasa mucho, lo vemos claramente, por ejemplo, con los actores y actrices españoles que van a vivir ¿no? a Hollywood, automáticamente son latinos, ¿no? Da igual, es una especie de cosa ahí, un pastiche, ¿no? Claro, cuando ellos ellos dicen, no, yo es que me sumo a la música experimental, como dice Richard Gareth, porque es una corriente universal, que es neutra. Claro, ahí hay una tensión que es increíble, porque en realidad la música experimental, no lo olvidemos, es también la hegemonía cultural de Estados Unidos que impone ese modelo al resto. Con lo cual, ahí está la gran paradoja. Por una parte, ellos se resisten a ser categorizados como latinos, cuando dice Cecilia López en el libro, no, es que yo me resisto porque yo lo que no voy a hacer es cubrir cupos, digamos, de latinos en festivales, porque es la cosa muy estadounidense, es decir, ¿no? Es lo que llamamos tokenismo, esta cosa como de presencia simbólica, es decir, dentro del contexto del festival tiene que haber un latino, un asiático, cupo de mujeres, cupo de hombres, y decir, yo me resisto ante eso, y yo hago música experimental y me resisto a esa categorización externa. ¿Qué sucede? Que cuando yo me subo a la música experimental, en realidad estoy participando de la hegemonía cultural del otro. Es decir, ahí hay una paradoja que para ellos es muy delicada, muy insalvable, y que ellos mismos en las entrevistas plasman de una manera muy honesta. Y hay un punto de emancipación, porque digo, hay varios bloques temáticos en el libro, pero que se van articulando como de manera casi mágica, por decirlo así, que es cuando ellos, de manera más o menos consensuada, ellos no sabían nada de las entrevistas de los demás, es decir, fueron totalmente, ellos no tuvieron noticias, no las vieron juntas hasta que estaban en el libro, ¿no? Que es la cuestión de la tecnología. Es decir, la tecnología en todos ellos funciona de una manera no normativa que se opone a la idea de progreso que está en el concepto inherente de la música experimental en Estados Unidos. Es decir, la música experimental en Estados Unidos está muy vinculada a la idea de la evolución o del progreso tecnológico, que a su vez se vincula con las dinámicas de poder y dinámicas, digamos, del consumismo. Y ellos se resisten a eso y hacen músicas basadas en lo que llamamos el DIY, ¿no? Una especie de hazlo tú mismo, una cosa de trabajar con elementos de reciclaje, que es una cosa muy instaurada en Latinoamérica, y que ellos, yo no llego a la conclusión de que eso pueda ser la articulación de una identidad latina, pero en todo caso son rasgos comunes que ellos comparten y que al final articulan algo parecido a una especie como de espacio ¿no? compartido dentro de un contexto que, como digo, es muy opresivo, que plantea muchas paradojas, muchas contradicciones y al final al cabo también algo que has comentado tú, Antoni, me ha gustado mucho porque es verdad, el libro al final no plantea una tesis, yo mismo me retrotraigo, digamos, y dejo que ellos hablen, que ellos, es algo también que las entrevistas es fundamental. Y otro aspecto fundamental también es que esas entrevistas donde van surgiendo todas estas ideas, surgen desde la reflexión de sus propios trabajos. No es que yo llegue y les haga preguntas sobre lo latino, sino que parto de su propio trabajo que yo he analizado, que he estudiado, lo comento con ellos, reflexionamos sobre sus trabajos y de ahí van surgiendo estas ideas que se van hilando y que al final, van articulando un libro que al final yo aspiro a que sea un libro que más allá de los músicos o musicólogos, que pueda interesar a cualquier persona que se pueda asomar ahí, que pueda leerlo. Por eso este libro tiene ese punto, por decirlo así, divulgativo, un poco más pedagógico, también viene de ahí mi educación pedagógica, de intentar, como digo, compartir un mundo, un contexto, que es el de la música experimental de Nueva York, que para mí es fascinante. Es fascinante porque me sigue desbordando, porque sigo sin comprenderlo. Y ahí, por acabar un poco con esta primera anécdota que comentabas tú en el prólogo también, con Phil Niblock, esta cosa de dejar que los demás hablen, ¿no? Yo ahí, no quiero hacer spoiler, pero bueno, es un poco esa primera anécdota en la que yo me convertí en una especie como el bufón del rey, ¿no? Una especie de copero ahí que al final, en la sombra, escuchando, va como captando y va cogiendo ideas. Y también en las entrevistas pasa algo así, yo les dejo hablar,
ellos hablan, porque también los artistas tienen su ego y tienen su, quieren contar, y quieren contar, y quieren contar, y de ahí van surgiendo y se van hilando ideas casi de manera, no sé si solo, porque supongo que también algo habré hecho bien para que eso suceda, pero en todo caso surgen un montón de tramas que, como también hemos comentado nosotros, se pueden extrapolar a nuestro propio contexto, y al final el libro no deja de ser una especie de ensayo, no sé si, no un ensayo tal vez en un sentido estricto, pero es un ensayo, al fin y al cabo es un espacio de reflexión que a partir del cual podemos reflexionar más allá, digamos, de nuestros intereses o de que uno sea músico. A lo mejor yo aspiro, como digo, a que este libro puede interesar a cualquier persona, ¿no? Cualquier persona que no tenga ni siquiera que ver con el ámbito de la música, y que estas reflexiones se puedan extrapolar a cualquier ámbito de conocimiento y de reflexión sobre el que yo seguiré pensando, reflexionando e investigando, sin saber seguramente si voy a llegar a alguna conclusión, porque creo que es un poco lo interesante de este libro. Por esto este libro es coral, porque ha participado mucha gente, pero también es coral porque es una trama de voces donde no hay, por decir así, puntos de gravedad, ¿no? Es un libro donde creo que todo queda como, casi es como un compromiso ético, ¿no? Una cosa como todo el mundo está opinando, es como un debate en el que todo el mundo opina, todo el mundo tiene voz, y al fin y al cabo no sabemos a qué conclusión llegaríamos, ¿no? Un poco también, una manera también de resistirse un poco a la especie de estrechez discursiva que vivimos hoy en día, donde todo el mundo parece que tiene que estar en un bando u otro, esa especie de opinión de trincheras, donde parece que nos obligan una vez a meternos a todos, y poder estar en un espacio donde podemos reflexionar sin llegar a conclusiones y permanecer en un espacio de, digamos, de medio. Bueno, no me lío más, perdonad por el rollo. Sí que me gustaría, ya que he dicho lo de dar la voz y que esto sea una cosa más abierta, sí que me gustaría, bueno, pues poder compartir, que alguien pudiera compartir con vosotros, que pudierais participar, hacer preguntas y tener que ser un ratito para hacer un pequeño coloquio. Muy bien. Muchas gracias. Tengo que levantar la mano, me acerco rápidamente y le pasamos el micro. COVID free. Muchas gracias, Isaac. Gracias, en fin, por pasar al micro. Me puede quedar de pie. Y por congregarnos, efectivamente, en esto tan necesario, que al final provocan libros como este, por lo cual, desde luego, extiendo las felicitaciones a todos, desde luego, en mayor medida a Isaac, pero también a Josep Lluís Galiana, a Antoni Pizá, todos los que han hecho posible esta publicación tan importante. Voy aproximándome al tema de la pregunta que quisiera en una primera instancia dirigir hacia Antoni Pizá. Bueno, me toca a mí decir que es muy bienvenida esta publicación en el contexto cultural español, y quiero insistir en eso, lo apuntaba el propio Isaac ahora en sus últimas palabras, ¿no? Más allá de lo musical, ¿no? Más allá de lo, y mucho más de lo que tiene que ver con la música experimental, ¿no? Tiene ese alcance el libro, y por eso me surgía la curiosidad, dado que tenemos el privilegio no demasiado frecuente, que esperamos se pueda extender el tiempo, de contar con Antoni Pizá, esa especie de espía o de agente doble que tenemos ahí destacado en Nueva York ya desde hace décadas y que nos da cuenta muy en primera persona. Claro, aprovechando y celebrando también, creo que se ha mencionado, pero muy de pasada, ¿no? Ese carácter bilingüe de la edición. Bueno, ¿cómo puede ser esto leído, ¿no? O recibido en ese contexto que tú conoces tan bien y que a veces resulta pues tan impenetrable como para nosotros, ¿no? Es un libro que deslumbra por muchas cuestiones novedosas y que nos toca, ¿no? Y que nos toca. Y en ese tocarnos, no quiero alargarme mucho, pero también a Josep Lluís Galiana, bueno, reflexiones que hemos compartido, ¿no? Y que también en unas declaraciones, que quiero agradecer, en algo que se parece, soy consciente un poquito, a una cuña publicitaria, porque en el programa de Art Sonora que se emite mañana por la noche, luego estará accesible en el podcast, pues también aparecen testimonios, como digo, de Galiana, desde luego de Isaac y de los 4 artistas participantes en el libro, junto con músicas de todos ellos. Y en esas declaraciones, como digo, de Galiana, que compartía con nosotros, hablabas de posibles trasuntos de esa reflexión que se plantea en el libro en el contexto europeo. Sí, es una idea, ¿no? que entiendo que derivada de tu propia
praxis también creativa, ¿no? Como improvisador, que has podido, bueno, pues eso, tocar, ¿no? En conciertos. Y respecto del norte de Europa, el sur de Europa, ¿no? También detectabas, creo, ¿no? Intuir que había, ¿no? Como polaridades que pueden asemejarse a ese downtown y el uptown al que se refería Isaac. Bueno, es una doble pregunta, espero no acaparar mucho, pero ¿no? Esa recepción en Estados Unidos y luego esa relación al contexto europeo. Muchas gracias. Gracias, Miguel, por esta pregunta, ¿no? Yo no tengo una respuesta en blanco y negro, por supuesto, porque es una cuestión muy amplia, pero yo creo que la primera piedra es este libro. Entonces, este libro está hecho en castellano, está hecho en inglés, puede tener un lector en España y Latinoamérica en español, pero también puede tener un lector en inglés, por supuesto. Y yo creo que los que estamos, como tú has dicho, los dobles agentes, como podríamos decir que estamos aquí y estamos allá y vamos y venimos, ¿no? Yo mismo, por supuesto, pero también los artistas que viven, los 4 artistas y otros artistas como Phil Niblock y toda esa gente de la escena de los experimentalismos en Nueva York. Entonces, de alguna forma, cuando vean que esta primera piedra está puesta, está creada, hay algo ya sólido, porque vivimos, por supuesto, voy a predicar un poco ahora, vivimos en la época de Internet y de Instagram y de Facebook y todo esto, pero el libro es el libro. Entonces, un libro es un libro. Es una primera piedra. Yo, y creo que todos los que estamos aquí somos creyentes en esta religión del libro, ¿no? Entonces, este libro está hecho en castellano, está hecho en inglés, y es una primera piedra que yo me comprometo, pero creo que los artistas se van a involucrar, y por supuesto el editor, creo, y el autor. Entonces, lo podemos mover en Estados Unidos, y creo que va a encontrar, como dicen en inglés, ¿no? Un nicho, ¿no? un agujerito ahí, y va a encontrar, y los libros todos lo sabemos, un libro, a lo mejor en una presentación como esta se pueden vender 10, 15, 20, 100 libros, ¿no? Así se venden los libros, pero los libros llegan a los lectores por otros canales. Hacer presentaciones de libros está muy bien porque nos reunimos y hablamos, pero si todos nosotros pensamos un libro que nos impresionó, que nos afectó, que nos marcó, es un libro que leímos de noche, en la cama, solos, que quizás oímos una recomendación en la radio, en un programa, o leímos una pequeña reseña, o un amigo nos lo recomendó, y ese libro nos llega. Y ese es el camino de este libro, creo yo. Yo creo que todos los que hemos participado de una forma u otra vamos a hacer lo posible para que en Nueva York, pues, y en Estados Unidos, y en un lector que solo lee inglés, pues que ese libro llegue a esa gente. En fin. Sí, solo quería aclarar antes de dar la palabra a Josep Lluís, que precisamente este libro y el estudio previo que hicimos Miguel Álvarez Fernández, Ferrer Molina y yo sobre el panorama de la música experimental en relación a España, Latinoamérica y Estados Unidos, que hicimos para la Universidad de Oxford, de Harvard, bueno, para la Universidad de Harvard en 2015, fue un libro donde nos encontramos con un vacío bibliográfico absoluto. No había nada escrito, decir, bueno, ¿dónde están aquí los investigadores? ¿No? Música experimental, Nueva York y españoles y latinoamericanos, no hay nada publicado, nada. Entonces este libro, la razón que antes me olvidé comentarlo, por la que hemos hecho obviamente la edición bilingüe, es para que tenga una mayor difusión y romper esa barrera que incluso cuando se hacen estudios de coloniales, y ahí viene un poco también mi crítica, cuando se hacen estudios de coloniales para hablar de músicos latinos desde Estados Unidos, se hace en inglés, y con inglés además académico. ¿Ese libro a quién llega? Pues a los académicos estadounidenses. Es decir, al final también buscamos, y creo que es importante, un aspecto que hemos muchas veces comentado Miguel Álvarez y yo, que cuando hagamos un proyecto tenga una dimensión performativa, que estimule cosas, ¿no? que genere cosas. El otro día decía Merche Blasco, que es una artista española, que está en el libro obviamente, que trabaja en Nueva York y que inició su práctica artística en Nueva York, decía, es que a mí lo que me gustaría es que mi trabajo también se conociera en España. Bueno, pues este también puede ser un camino para fomentar, para estimular ese encuentro, esos intercambios, y creo que el idioma es fundamental. Al fin y al cabo se trata de
de romper barreras y de, bueno, pues eso, fomentar una dimensión, digamos, más performativa, si se me permite el término, para tratar este campo. Bueno, paso la palabra a Josep Luis. Fíjate si nos gustan los libros, que hacemos libros físicos. Exacto. Todavía, ¿no? El libro es algo muy grande, ¿no? Que la palabra escrita es que nos lleva persiguiendo siglos y siglos, milenios, ¿no? Entonces no vamos a dejar de hacer libros y la gente no va a dejar de leer libros en la intimidad de su habitación, ¿no? Me preguntaba Miguel sobre lo del uptown, downtown, ¿no? Bueno, es una reflexión que viene muy al pelo porque estamos hablando precisamente de eso, de identidad y que nos puede llevar a otros lugares más lejanos como los nacionalismos, ¿no? En definitiva. Pero es verdad, lo hablaba no hace mucho, porque estamos elaborando el segundo volumen de una colección junto con la Universidad de Valencia, de docentes, de profesores y de artistas, y hablando con Pierre Bastian, que no sé si lo conocéis, imagino que sí, ¿no? Que es un francés que vive en Valencia, pero también en Holanda, bueno, es un europeo, ¿no? Un gran europeo. Y le hemos encargado un texto y ya nos lo ha enviado ya y todo esto, ¿no? Y hablando de que el que vive en ambos mundos se da cuenta de que no hay un... Pero bueno, quizá es esa paradoja que vivimos, ¿no? De las redes sociales que nos conectan con todo el mundo, además en streaming, y sin embargo vivimos, como se llama ahora, en burbujas, ¿no? Vivimos emburbujados. Y bueno, es verdad que hay escenas que son muy espectaculares, como la escena neoyorquina que marca un poco el paso, ¿no? Aunque esté lejos, ¿no? Pero luego cada ciudad tiene su escena y cada escena es muy particular. Yo siempre lo he dicho, es decir, ¿qué es la improvisación libre? Bueno, pues yo que sé, que cada improvisador lo explique, ¿no? O lo describa, ¿no? Porque hay tantas improvisaciones libres como improvisadores la ejercen, la practican diariamente, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, sí, seguramente vivimos en ese mundo separado, ¿no? En ese mundo en el que cada uno refuerza su identidad y que estaba muy bien lo que hablas, ¿no? Lo de la neutralidad de Richard Gareth, ¿no? Es decir, no hay neutralidad. Hablar de neutralidad en la vida es un oxímoron, pero en el arte todavía más, ¿no? Es decir, cada decisión que toma Richard Gareth cuando hace, o cuando piensa, o cuando procesa su creatividad, ¿no? Que luego se convierte en una instalación, o en un concierto, o en lo que sea, ¿no? O en un paseo en bicicletas, como Merche, ¿no? Por la ciudad de Nueva York. Es decir, es una decisión, y esa decisión es política, sí o sí. Y es una decisión cultural, y es una decisión social y también económica. Y así enlazo también con lo del poder de la tecnología, ¿no? Es decir, uno que hizo una gran taxonomía de los compositores contemporáneos fue Luigi Nono, ¿no? Cuando habló de esa categoría de compositor encabezada por Stockhausen, ¿no? Ese amor, esa pasión por la tecnología, solo al alcance del primer mundo, claro, de los grandes, de la gran burguesía que es capaz de vivir tecnológicamente, ¿no? A golpe de renovación tecnológica, y a cada instrumento genera una obra nueva. Es decir, bueno, son muchos temas, me quedo aquí. Una pregunta. Si me preguntas, hay una pregunta tuya del libro, que es la última, o de las últimas, que haces a todos, que es, a mí me pareció la más curiosa, que es la pregunta sobre el éxito. Es una pregunta que además, alguno se ríe, otro dice, ¿pero qué me preguntas? ¿No? Es decir, éxito, ¿no? Es decir, que, como diciendo, no soy un rockero, ¿no? No me dedico al pop, no me dedico a... Es decir, lo mío es la experimentación, la exploración. Era una pregunta un poco extraña, ¿no? Un poco extraña. No sé cuál era el objeto, o sea, el objetivo que perseguías con esa pregunta. El objetivo era descolocar, ¿no? Es verdad que es una pregunta que a todos... lo que pasa es que no, en el libro, cuando la pregunta se la hago a todos, obviamente,
En la pregunta a Richard Garrett, yo entre corchetes pongo larguísima pausa. Sí. Fue larguísima. Si les puedo compartir el audio, o sea, dura, si os digo un minuto de silencio, pensando, y al rato dice, me mataste. What the fuck? What the fuck? What the fuck. El éxito. No, claro, es una pregunta que también en ese descoloque, al final lo interesante que hago de las preguntas es que son preguntas comunes, no lo comenté antes, bueno, es una especie de entrevista más o menos estructurada, aparte del trabajo de cada uno. Hay preguntas comunes, pero luego cada entrevista fluye de una manera distinta en función de cómo va la cosa, ¿no? Al final creo que eso también tuve que intentar permitir que las cosas pasaran. Pero cuando vemos las preguntas comunes de las recientes entrevistas es muy interesante porque en cierta manera cada uno al final está retratando quién es, ¿no? Y la pregunta del éxito me parece fundamental porque cuando hablamos de arte sonoro estamos hablando de, bueno, seguimos hablando de digamos, de un circuito minoritario que aunque nos lo están vendiendo siempre como que es un espacio neutro, sin ideología, eso es mentira. Obviamente cuando uno va a ese Project Room, va a Roulette, va a Experiencia Intermedia, va a Kitchen, a todos los espacios de arte contemporáneo, a The Stone, que es lo que de Free Jazz, que es el que seguramente más te interesa a ti, pues en todos ellos al final hay un público con una marcada, ¿no? Con unos marcados claramente raciales, económicos, es decir, siempre hay una ideología. Entonces, cuando uno intenta insertarse en ese mundo, y más cuando viene de fuera, la pregunta del éxito es, bueno, ¿cómo encajas tú aquí? Entonces, claro, la pregunta de Richard, pues obviamente tiene una impostación. Bueno, después de ese minuto de silencio voy a decir lo que creo que es el éxito. Entonces dice una cosa casi como para poner en piedra, ¿no? El caso de Cecilia, que es muy distinto, Cecilia López, argentina, ella dice algo así, ¿por qué me preguntas eso? ¿No? Déjame en paz. Dice, de hecho, esta tarde tengo que ir a dar un concierto al que no va a ir nadie, ¿no? O sea, dice, pregúntaselo a que le interese esa pregunta, porque el éxito nunca es gratuito, el éxito es siempre sobre alguien, ¿no? Al final siempre hay una dimensión política del éxito. Entonces, bueno, son preguntas de esas que, como yo decía antes, descolocan al entrevistado y tengo que agradecer de verdad la honestidad y generosidad en sus propias respuestas, porque son preguntas para mandarme a parla, ¿no? Decir, bueno, pues no te voy a contestar a eso porque me parece son preguntas muy incómodas. Al final, y yo digo que al final, en la incomodidad de las preguntas surgen cosas fantásticas. También ellos han sido muy generosos en las propias después transcripciones que podían decir, oye, eso quítamelo, no me pongas eso, esto aquí no quedó yo muy bien. No, han sido muy honestos, han sido muy abiertos. Y yo creo que eso al final el lector lo recibe, lo capta rápidamente. Y hay una fluidez, hay una honestidad, incluso esas pequeñas bromas que van apareciendo, ¿no? Depende, hay como buenos gags en las respuestas, porque también surgen de la incomodidad, ¿no? El humor muchas veces, la risa casi nerviosa surge de la incomodidad, y en ese sentido, insisto, tengo que dar las gracias a todos ellos porque han sido muy generosos y porque esa generosidad creo que se plasma al final o le dan un valor añadido al libro que en un contexto a lo mejor tan encorsetado como es la musicología de la que venimos, donde todo tiene que estar correcto, donde parece que solo hay que decir aquello que es bueno, ¿no? Yo mismo este libro lo abro con una anécdota que no me deja muy en lugar, ¿no? Pero bueno, esas cosas que al final creo que esa honestidad, ¿no? Dar ese punto vivencial, esa parte biográfica, creo que es lo que hace valioso. Y un poco hablando de lo que contabas tú antes, Tony, yo de verdad aspiro a que este libro sea leído dentro de, no sé, 10 años, ¿no? Al fin y al cabo hemos hecho una fotografía de un momento muy curioso, donde además, justo con la pandemia, descolocado, ¿no? Jaime Oliver tuvo que volver a Perú, no ha podido volver a Nueva York todavía. Richard Garrett creo que se ha tenido que ir ahora a Miami. Cecilia López está aguantando en Nueva York en este año tan complicado. Es decir, que al final es una radiografía o una fotografía de un momento que posiblemente sea irrepetible, ¿no? Al fin y al cabo. Y bueno, pues es un poco mi inspiración. ¿Alguna cuestión, pregunta, por favor? Así, estamos en familia, entre amigos, lo que sea. ¿Vas a hacer alguna secuela del libro? ¿Tienes pensado ya? Buena idea. Sigo investigando, es verdad que más ahora sí que me he metido más en la parte más académica, porque sí que me he metido un poquito más por ahí, pero también para profundizar en otros artistas, ¿no? No lo he comentado antes, también aprovecho la pregunta porque elegí a 4 artistas, que también lo comenté con Pizarro en su momento, que son perfiles muy distintos, que confluyen en una misma escena, pero son muy distintos, como tú comentabas. Un profesor universitario que viene más de una formación académica, como el caso de Jaime Oliver,
Merche Blasco viene del mundo de las ingenierías, del sonido. Richard viene de las artes plásticas, él se considera más artista multimedia, ¿no? Pues su famosa obra en el MoMA de Nueva York, que fue un hito, ¿no? El primer artista latinoamericano que exponía en la primera exposición sobre arte sonoro que se hace en el MoMA, y hay una obra de Richard Garrett, ¿no? En el caso de Cecilia viene más como del pop experimental, pero luego obviamente hay otros nombres. Está Amanda Gutiérrez de México, está, se me ha ido el nombre, de Perú, lapsus, que es la más, de hecho, María Chávez, que es de hecho la más conocida artista sonora. Lo que pasa es que María Chávez llega con un año de edad a Estados Unidos, con lo cual yo buscaba un perfil más de personas que han llegado, que han migrado allí y que, digamos, llegan desde fuera, ¿no? Que ellos articulan su identidad. El caso de Richard es súper interesante porque él es de origen uruguayo, que a su vez es de familia migrante en Uruguay, que salen de Uruguay, llega a Venezuela, en Venezuela pasa su adolescencia, luego llega a Nueva York, ¿no? Al final, cómo se van articulando ahí identidades, creo que es interesante, y por eso me interesaba más personas que venían de fuera. En todo caso, hay más nombres, hay más personas, hay unos que van y vienen, ¿no? Está Ricardo Arias, que estuvo en Nueva York, luego volvió, es decir, que hay más artistas, obviamente, y por supuesto me interesa seguir profundizando en este trabajo, en estos trabajos. Y bueno, también tengo la esperanza de que haya otros autores, ¿no? Otros investigadores que de repente se animen a hacer. Sí, seguro. Porque no sé, también tengo curiosidad, como pues saber qué repercusión o qué eco tienen otros investigadores y que otros, lo que hablamos antes, ¿no? Esa dimensión performativa de este trabajo, a ver qué pasa, ¿no? A ver si eso estimula allí algo. Hay grandes autores, bueno, antes Efraín Rozas también, autor peruano también, muy interesante, que además escribe muy bien y que también lleva trabajando en Nueva York muchos años. Es decir, hay muchos autores y artistas, y en el ámbito del contexto académico de Antonia y la Universidad de la Ciudad de Nueva York, bueno, está, ¿no? También a ver quién por ahí se anima a hacer algo, ¿no? Sería interesante, ¿no? Por lo menos es mi esperanza. Sí, creo que se me oye, ¿no? Una cosa que quizá no se ha hablado ahora en todo este tiempo, bueno, te felicito por el libro, me parece magnífico, y me parece que es un libro del que sobre todo hay que saludar la originalidad del planteamiento y metodología, y también la honestidad, la generosidad, has dicho también tú, de los propios que han intervenido. Pero hablando de ellos, me parece muy interesante también esto que has comentado del tema de la colonización y la descolonización y las colonizaciones, que es algo que yo no había pensado, pero realmente es cierto, y ahí se ve de una manera muy aguda. Pero también en relación con eso yo pensaba, bueno, ¿qué se puede decir de la formación de estos creadores? O sea, estos creadores tienen una formación que de alguna manera, hablábamos de lo latino, está influida por profesores o por ambientes de sus propios países de origen, o ya la formación de esta gente es completamente neoyorquina, por no decir estadounidense, y entonces todo esto también repercute en ese diálogo norte-sur y en este diálogo centro-periferia, o como tú lo has llamado, uptown, downtown, ¿no? O sea, ¿qué hay ahí? ¿Qué pasa con esa formación, ¿no? ¿De dónde viene esta gente y sobre todo cómo se forma y cómo has visto tú este asunto? Muchas gracias, Pepe, por la pregunta. Es interesante porque también tiene que ver con algo que no hemos comentado, que es la triangulación entre Latinoamérica, Estados Unidos, España como Europa, ¿no? Aquí hay un juego de colonizaciones muy interesante, y Latinoamérica es un país donde se ha reflexionado mucho, ¿no? Hay grandes intelectuales, me acuerdo ahora de Jaronian, grandes intelectuales, que hay un texto de Jaronian increíble que dice algo así como, bueno, es que primero nos han colonizado los europeos con su música de vanguardia, con el climb, aquí en Argentina nos han dicho que es la experimentalidad, y cuando pensamos que estábamos saliendo nos han llegado los Cage, ¿no? Los de Nueva York, y nos han colonizado por otro lado. Entonces al final para ellos es muy problemático, porque al final ellos buscan una manera de emanciparse de esas dos maneras de entender la experimentalidad, que al final son procesos coloniales, es así, no podemos negarlo, ¿no? Estos artistas, por ejemplo, en el caso de Cecilia, ella viene de Argentina, de una formación o de una esfera muy outsider, como dice ella, que tiene que ver con el movimiento de la música minimista argentina, que tiene que ver con la utilización de pocos recursos, de un poco salirse de esa vanguardia oficial europea que se institucionalizó en el climb.
En el caso de Jaime, es el autor que tal vez viene de formación más académica, desde Perú, formación como compositor. Él dice una anécdota muy buena en el libro, que él decía que cuando ibas al conservatorio, la última asignatura que se daba en el conservatorio era la clase de fuga. Y decía, ahí es cuando te decían, ahora es cuando te tienes que ir, ¿no? Cuando llegas a la clase de fuga es cuando tienes que empezar a pensar cómo te vas de Perú. Y entonces él habla de eso, como desde la clase de fuga, que además se daba, él dice que se daba en una antigua cárcel, no un antiguo banco, ¿no? Una cúpula de un banco, estaba en la clase de fuga, y entonces era cuando ya empezaban a ver cómo había que salir de ahí. Es decir, si tú quieres triunfar en la música experimental en Perú, no puedes hacerlo en Perú, tienes que salir o a Europa o a Estados Unidos. En el caso de Richard, él llega como artista plástico. Luego, sí que es verdad que hay un punto así como de unión entre todos ellos, porque todos acaban más o menos en Bard College, pasan por másteres de arte sonoro, ¿no? Más o menos ahí sí que hay puntos de encuentro, pero más como una especialización. El caso de Merche Blasco ya viene de España, ya venía más del mundo del sonar, hace música electrónica más, digamos, más de carácter, no sé si comercial, pero sí más de masas o lo que sea. Llega allí como ingeniera y empieza a hacer también una especie de doctorado en NYU, la Universidad de Nueva York, sobre arte sonoro. Entonces, es verdad que son también formaciones muy diversas, muy heterogéneas, y creo que eso también le da mucho valor a por qué llegan a un punto digamos, de unión. Y también creo que muestra un poco la riqueza de ese campo de la música experimental que no vemos posiblemente aquí, ¿no? Cuando aquí vamos a, no sé, digamos, desde los linajes de música contemporánea, ¿no? De España, todo el mundo sabe por qué conservatorio ha pasado cada uno, o sea, no parece por ahí alguien que viene de, yo qué sé, de artes plásticas. Es decir, al final es una cosa muy de Estados Unidos, ¿no? Esta idea de cómo aglutinar el pensamiento interdisciplinar y también se ven los departamentos, como también nos podrá comentar Pizarro, las propias universidades de Estados Unidos. El departamento de música tiene musicología, tienen los que vienen de ingeniería, es decir, son espacios mucho más interdisciplinares y más permeables que como es en Europa, que es todo más monolítico y parece como que todos tenemos el camino ya más marcado, que también un poco viene a lo que comentaba yo cuando yo llegué a Nueva York, esa idea de que toda mi formación previa cuando yo llego allí, pues te digo, no me sirve de nada, o sea, porque aquí no hay partituras, no hay, como decías tú en el texto, no hay público frontalmente, ¿no? ¿Cómo analizo yo como musicólogo de español una instalación sonora? No tengo recursos, no sé de qué va aquello, no comprendo, tengo que buscar los enfoques de la antropología, de la sociología, de la lingüística, de la filosofía, de la etnografía, y tengo que buscar, me obligo a crecer y a nutrirme de otros campos de estudio, porque la musicología a mí no me da respuestas, yo no puedo analizar eso desde la musicología, o por lo menos desde la musicología formalista que hemos aprendido en España. Entonces también, una vez más, esa idea de Nueva York, con toda su mitificación, que también está mitificadísimo, es verdad, pero al fin y al cabo un espacio, un contexto que te desborda, te descoloca y te obliga a repensar las cosas. Y yo, de verdad que insisto que mi aspiración es que esas ideas, ese descoloque, también el lector lo pueda captar. Es decir, yo todo lo que yo entiendo por música, arte, no sé qué, llego a este libro y de repente no me sirve nada de mis conocimientos previos sobre esto. Tengo que eliminar mis prejuicios, empezar de cero, intentar comprender algo que no termino de comprender y que creo que es lo bonito, no comprender las cosas como pasa en la filosofía y que no queden nunca cerradas, es lo que permite que sigamos aquí reflexionando y pensando, ¿no? Bueno, pero ahí, Isaac, sí que desde una musicología artístico-performativa sí que se puede. Entonces, has hecho un texto, has hecho una investigación realmente en ese ámbito o en ese paradigma, ¿no? Que está frente a la musicología académica, escolástica, tradicional, ¿no? De si no hay, que es en función de una partitura. En este caso no, claro, pero sí que has hecho un trabajo que ya lo anuncia en el prólogo Antoni, es un trabajo etnomusicológico, es un trabajo de campo, es un trabajo que es a partir de la creación, a partir de lo artístico, a partir del artista que está creando, que está en medio de un proceso con sus palabras, es decir, describir, a lo mejor no tanto explicar, pero sí describir aquello que está haciendo, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que a lo mejor en España no hay tanta tradición, esto arranca apenas hace una década o 15 años, ¿no? Y muchas facultades de Bellas Artes sí que han ayudado a trabajar ese tipo de investigación desde la propuesta artística, desde el proceso artístico, ¿no? Y yo creo que sí que tu libro en ese sentido es un modelo de investigación, ¿no? Bueno, no tengo nada que añadir a lo que habéis dicho, ¿no?
De todas formas, se me ha ocurrido otra cosa, un poco un corolario a lo que estamos diciendo, ¿no? Eso de los diferentes hilos conductores, ¿no? Que la música tradicional, la musicología tradicional, digamos, Beethoven, para entendernos, Beethoven y Bach, todo esto, pues tiene sus espacios. Y este tipo de música, como ya lo tuvo el minimalismo e incluso algunas otras vanguardias, también ha tenido sus espacios, son otros espacios, ¿no? O sea, aquí tú has nombrado The Stone y has nombrado el Issue Room, exactamente, Roulette y todo esto. Entonces, no quiere decir que esta música y estos artistas no puedan ser escuchados o apreciados en Carnegie Hall, pero posiblemente no va a ser hoy, digamos, ¿no? Pero porque son otros contextos sociales también. Son otros y por contextos supuesto sociales. también nos podemos acercar a Beethoven desde esas nuevas perspectivas, ¿no? Sí. A mí, por ejemplo, me sirve mucho el estudio del arte sonoro, por ejemplo, para luego adentrarme en el canto gregoriano y viceversa. Es decir, no son espacios estancos, digamos. Lo que sí que es estanco y que podemos cuestionar desde una perspectiva política y social es cómo funcionan y se articulan esos espacios, ¿no? Porque en el Carnegie Hall hay ciertos tipos de músicas, esa permeabilidad entre, en Estados Unidos que está muy polarizado, lo del downtown, el downtown abajo, los que están en la calle, más galerías, espacios donde, claro, yo llegaba allí y los conciertos era gente que entraba y salía, que salía al directo, había un concierto de orquesta, el director de orquesta con su taza de café, la ponía allí, o su cerveza, la gente estaba tomándose un vino, las obras empezaban, no sabía cuándo empezaban y acababan, de repente había una acción, es decir, un espacio más socialmente distinto. Y en el ámbito de la música académica, pues como pasa también en el Gadu Center, pues conciertos más académicos, donde el pianista, pero bueno, también escuchar, no que sé, Debussy, estuve contigo escuchando un concierto de Debussy, pues escuchar Debussy desde esa otra perspectiva también es interesante, también lo nutre, porque al final, tal vez la crítica es que lo que aprendemos en el downtown, cuando luego vas al uptown, bueno, tú estás en el medio, estás ahí en estáis en medio de la isla, estáis en los dos. A lo mejor lo que enriquece es decir, bueno, es que Debussy no es la partitura, a lo mejor lo que hay que analizar aquí es el contexto social, donde está moviéndose esto, qué significados se están generando aquí, es decir, lo otro nutre lo otro, ¿no? Que creo que es lo interesante, ¿no? Decir, bueno, como esto es una cosa que es muy específica, es una banda de locos haciendo cosas extrañas, tengo que aplicar la etnografía, y lo otro no, lo otro me voy a la partitura, pues a lo mejor no, a lo mejor, precisamente Debussy, hay que revisitarla desde el aprendizaje de haber conocido a los locos del downtown. Sí, y solo quiero, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, y digamos que la etnomusicología se puede definir de muchas formas, pero al menos dos grandes formas. Una, antes la etnomusicología era el estudio de las músicas no occidentales. Ahora la etnomusicología es esto, pero además es el estudio de Beethoven desde el punto de vista etnológico, etnográfico, sociológico, antropológico, etc., ¿no? O sea que bueno, también el estudio de las músicas de tradición oral, las músicas populares. Claro, lo que antes se llamaba folclore. Lo que antes se llamaba folclore, pero cómo estudiar una música que no tiene soporte, ¿no? A no ser que vayas a ese pueblo perdido, donde alguna persona muy mayor, que ya van quedando menos, pero muy mayor, de 90, casi 100 años, le haces cantar una jota o le haces cantar, yo qué sé, los mayos, ¿no? Sí. Es decir, y te transmite de manera oral como ella lo recibió de su madre o de su abuela hace 80 años, ¿no? Es decir, yo creo que esa es la etnomusicología, ¿no? Es decir, ir a las fuentes más, no sé si llamarlo tradicionales, no, yo creo que mejor populares, ¿no? Folclóricas, aquello que no tiene un soporte. Claro, aquí lo que podemos cuestionar es cuando decimos, una vez más, vuelvo al tema colonial, cuando decimos Bach que es neutro, no tiene etnia, Bach no nació en un pueblo, no, esa idea de la música neutra, universal, que es Bach, y luego está lo étnico, que es lo exótico. Una vez más, eso mismo en ese libro está plasmado, es decir, la música experimental es neutra, es universal, no es verdad. Y por eso la etnomusicología o antropología de la música la podemos aplicar para estudiar a Bach, porque Bach nació en un pueblo, o sea, esa cosa hay que deconstruir esa idea de que hay músicas que digamos que están sin contexto, ¿no? Esto no tiene contexto, eso es mentira, todo tiene un contexto. Entonces, claro, esa idea de la etnomusicología que vuelve y una vez más retroalimenta todo y al final todo se conecta, ¿no? Que no es una cosa como de crear espacios estancos, que es algo muy típico de la música experimental, esta cosa de decir, bueno, esta es la música experimental, está aquí, luego está el otro, que es la música del romanticismo.
ya, bueno, ya para acabar, porque no queremos abusar de la paciencia del público, ¿no? Pero yo creo que de todos los hilos conductores, quizás ese hilo conductor de si el experimentalismo y la vanguardia tiene identidad o solo es la identidad del arte, quizás ese va a ser el que más se va a debatir a partir de este libro. No sé si me explico. Sí, sí, sí. ¿No? Es muy importante porque siempre ha habido esta idea de que la vanguardia era arte por el arte, ¿no? Que no tenía un contexto. Y ahora mismo estamos viviendo, creo yo, un momento, cuando digo ahora mismo, digo en los últimos 10, 15 años, donde esto se ha cuestionado. Se ha cuestionado para Bach, se ha cuestionado para Beethoven, pero también para las vanguardias. Claro, porque la pregunta sería que ellos no serían también etnomusicólogos. Es decir, cuando escuchamos música de Mozart o música o de Beethoven o de cualquier otro compositor del siglo XVIII, siglo XIX, ellos hacían también etnomusicología porque bebían de las fuentes populares. Claro. Es decir, luego eso fue a mucho más, ¿no? Con la llegada del siglo XX. Pero pensemos que al final el problema de la música quizá es la historia de la música, que no pensamos la música anterior como algo que quizá también fue seguramente experimental. Es decir, el arte es experimental, es pura experimentación. Y Beethoven quizá es uno de los representantes más notorios de que era un gran experimentador, de que improvisaba muy bien y de que sabía digamos, explorar nuevos caminos, pero antes que él otros, ¿no? Es decir, Bach era otro de los grandes exploradores, de los grandes experimentadores. Yo creo que a veces la historia nos ciega y no nos deja ver, claro, quizá no somos capaces de conseguirlo, ¿no? Pero de vivir la música de un compositor anterior o de una época anterior, vivirla como la vivirían ellos. Porque ellos no sabían si estaban haciendo romanticismo, prerromanticismo, postclasicismo. Sí, yo creo que no tenían ni idea de la etiqueta que le iban a poner luego más tarde los historiadores, ¿no? Ellos lo que hacían era su propia síntesis, como hacemos ahora, ¿no? Es decir, yo he aprendido de Haydn o he recibido clases de mi padre desde que nací, luego me fui aquí, me fui a Inglaterra, luego estuve en Italia mucho tiempo y al final consiguen hacer una síntesis de aquello que escuchan, de aquello que es contemporáneo, ¿no? Y eran grandes experimentadores. La música, sin duda, de Mozart es música experimental igual que la de Beethoven o la de Haydn, ¿no? Hacían música experimental, sin duda, además. Y Bach, que acabo aquí, ¿no? Es decir, fue un gran experimentador, incluso en muchísimos ámbitos, como la retórica, como el trabajo espacial de su música, cuando componía pensando en una catedral y componía pensando en el doble coro y en los músicos que iban a tocar su música, y los conocía perfectamente, como Duke Ellington conocía a cada uno de los músicos que tenía en su Big Band y que durante décadas no lo abandonaron y viajaban y vivían juntos en la carretera, en los hoteles. Y la música que era muy experimental, la música de Duke Ellington, una de las grandes músicas experimentales del siglo XX, la componía no para un saxo alto, sino para Johnny Hodges, ¿no? O Cootie Williams. O sea, pensemos que siempre estamos experimentando, ¿no? Mira, me vas a perdonar, es que ha habido un problema y es que me han dejado el micrófono, entonces no tengo más remedio que decir algo, y no sé. Entonces, según estabais hablando, yo, por volver al libro más que nada, pues me parece muy interesante lo que decía Josep Lluís Galiana y sin duda da para mucho, pero por volver al libro y por volver a lo que tú has sentido y lo que se supone que probablemente sentiremos, yo ya lo he sentido porque lo he leído, al leerlo, es que tú eres, puñeta, un gran descentrado. O sea, a ti lo que pasa con Nueva York es que te ha descentrado. Y con este libro lo que intentas es descentrarnos a todos y me parece muy bien. O sea, ¿es así, de alguna manera? Sí. Sí. Esa es la idea y de verdad y ya ahora sí que sí, nos vamos a... Bueno, antes de acabar, quiero hacer la cuña publicitaria que ya hizo Miguel. Mañana a las 1, de la madrugada del viernes al sábado, a Sonora, Radio Clásica, Radio Nacional de España, programa dedicado a este libro, donde podremos escuchar las voces, aparte de Josep Lluís y la mía, que ya están muy escuchadas hoy, las voces de los propios artistas, que creo que es interesante también en términos lingüísticos, ¿no? Escuchar sus acentos, que en el libro no está,
y creo que es divertido también escuchar, interesante escuchar sus propios acentos, argentino, venezolano, uruguayo, peruano, español, de Navarra, y escuchar sus obras, porque también estamos aquí hablando, pero que también lo que espero también que este libro anime a que la gente busque obras de estos artistas, las escuche e intente comprender. También el libro, no lo he comentado, está muy ilustrado, que o sea, también fue una iniciativa de José Luis, yo no lo había pensado. Y buenas reproducciones, muy buenas. Sí, son fotos mandadas por ellos y es verdad que ayuda mucho también a entender de qué estamos hablando, porque al final el texto pues queda muy árido. Y las imágenes, bueno, pues nos dan una idea de qué estamos hablando cuando ellos explican sus obras. Nada más, después de esta cuña, como digo, a Sonora mañana de viernes a sábado a la 1 de la madrugada. Si no os pilla un poco desmano, a ver dónde os pilla. Si no, pues en podcast, después quedáis subido para que podáis escucharlo cuando queráis. Y de nuevo, y ya con esto yo creo que ya cerramos, nos vamos ahora a intentar tomar una cerveza por ahí por la Plaza de Santa Bárbara, a ver si encontramos sitio. Concluyo dando las gracias a José Luis por todo, así ya en todo, en mayúsculas, a Antoni Pizarro en todo, obviamente, a todos vosotros por asistir, por vuestra paciencia también y por acompañarnos en este momento que es un encuentro, este libro es un encuentro y que continúa, que no va a acabar. Y también, por supuesto, mando un abrazo a los que nos ven por streaming, una vez más con la fe de que realmente aquello esté funcionando y nos esté viendo alguien por ahí, en todo caso. Si no, pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias y seguimos. Bravo. Muy bien, las ilustraciones han quedado súper bien. Sí, algunas fotos, fíjate, sobre todo las de Richard eran muy buenas. Tuve que editarlas, otras tuve que reducirlas porque no tenía camino. Me mandó una carpeta de fotos, luego otros me mandaban fotos un poco más. Por eso lo que hizo es poner fotos un poco más pequeñas, la gente también está bastante bien. Y con los créditos, la gente. Sí. A lo mejor la mascarilla ya. Con el libro, ¿no? Así un poco. Sí, claro. Oye, muy bonita tu novela, ¿eh? Me ha gustado mucho. Ay, qué buena esta. Espera, Gabriela, toma. Te voy a hacerlo con la Bueno, mía. puedo confirmar. Sí, te llegó, te mandé, bueno, te llegó, bueno, No te he llegó. llegado aún, yo no he llegado. A ver, a ver, a ver. Mandamos a María, ¿te acuerdas? Claro, si lo vimos a tu Venga, hermana, me dijo. una más, una más. Toca él, ¿no? Pues aquí queda, bueno, queda todo. 1, 2, 3. Muy bien. Sí, pues, escucha yo. No, si me has enviado uno que no he visto. Oye, adiós a los tres. ¿Te vas? Muchas gracias. No, Pepe, oye, muchas gracias por todo. ¿Hablamos para lo del 22? Me están preguntando por tu libro. Te queremos comprar unos Ah, pues aquí el editor, El editor es el que lo vende y tú es el que nos Nos lo firma. Vale, dedicas. pues ya,